Hermanos, pues vamos a iniciar la consideración de esta mañana. Hace unos 4.350 años, el relato de Génesis, que Dios abrió las compuertas de los cielos, los manantiales de la tierra, y destruyó el mundo con una gran inundación, un gran diluvio. Para muchas personas esto es una historia fantástica, un cuento para entretener solamente. Pero tenemos buenas razones para pensar que el relato del Génesis, del diluvio, es algo real. Para empezar, la Biblia, cuando habla de sucesos, cita lugares reales que se pueden ubicar geográficamente. No cita lugares de fantasía como había una vez un reino muy lejano. También nos da fechas y habla de personas a las que se le puede rastrear con la historia. Una prueba de esto es lo que encontramos en el libro de las Crónicas. Ahí el historiador Esdras nos dice o cuenta a la familia de Noé entre la genealogía de Israel. Lucas el apóstol también cita a Noé como uno de los antepasados de Jesucristo. Y Jesucristo mismo habla de Noé y del diluvio. Ahí en Mateo 24:37 nos dice, porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Y es relevante porque Jesucristo, en su existencia prehumana, fue testigo ocular de este tiempo y de esta destrucción. Y es que ¿quién puede olvidar un suceso así? Un suceso cataclísmico como el diluvio. No sería fácil de olvidar. No para los sobrevivientes ni para su descendencia. Seguramente este relato fue transmitido de generación a generación. Y ahí la historia nos ayuda a comprobarlo. La obra Enciclopedia Internacional de la Biblia nos dice literalmente que encontramos un relato del diluvio prácticamente en todas las culturas, en todos los pueblos. Así egipcios, griegos, hindús, los druidas, los sumerios, los mayas, todos comparten el relato del diluvio, una destrucción del mundo con una inundación, de la cual solo unos pocos pudieron salvarse. Unos 270 relatos se han compilado hasta ahora. Una reminiscencia de esto lo encontramos en la cultura china. Hay un carácter que sirve para describir bote, que es literalmente un contenedor o una pequeña embarcación. Pero si a este símbolo le añadimos el símbolo de 8 y otro símbolo que representa a las personas, entonces tenemos un bote con 8 personas que hoy representa el símbolo Xuan, que es el símbolo que se usa para barco. Qué coincidencia, ¿verdad? Una embarcación con 8 personas es un barco. Bien, pues así tenemos mucha evidencia de que el arca es real. Evidencia geológica, evidencia fósil, incluso evidencia científica. Si examinamos, por ejemplo, las medidas del arca, encontramos que el arca no es como nos la han pintado toda la vida, como un barquito con una casa encima. No, para empezar, la palabra arca se puede traducir como un cofre o cajón. Y es que eso era el arca, un gran cajón capaz de flotar. De hecho, sus medidas de 20 codos por 300 codos de largo por 14 de alto nos dan una proporción del 6:1, que son las características básicas para que una embarcación pueda navegar. Si traducimos estas medidas a medidas actuales, tenemos que el arca mide aproximadamente lo que mide un campo de fútbol, con una altura de 3 pisos. Algunas personas han investigado como cuántos animales le podrían caber al arca. Y haciendo una sustitución con vagones de tren, donde se podrían llenar de animales, algunos han calculado como unos 75,000 animales, el tamaño de un borrego. Ahora piensa en esto. Después de meter miles de animales al arca, ¿cuánto espacio cree que quedaría para las personas que se quisieran salvar? Unos 100,000 personas quizá,
¿Qué tal 10,000? ¿1,000? Bueno, cuando Jehová mandó las medidas del arca, sabía exactamente cuántas personas entrarían en ella. Solamente Noé y su familia, pues desplegaron las características necesarias para salvarse. Desgraciadamente la gente, como nos sigue diciendo la Biblia, no hizo caso. Estaban concentrados en los asuntos cotidianos, en la vida. Solamente Noé se salvó. ¿Qué es lo que lo hizo especial? Bueno, ahora la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 7, nos dice que no fue el arca lo que lo salvó. Fue la fe. La fe que en primer lugar hizo que Noé demostrara temor reverente a Dios y que lo impulsara a obedecerlo. Gracias a esa fe, Noé pudo construir el arca, pero no solo eso, también fue una condena para el mundo de su tiempo. Y gracias a la fe fue que alcanzó la salvación que pertenece a las personas de fe. ¿Cómo podemos nosotros imitar la fe de Noé? Bueno, es necesario ver cómo se desplegó esta. Veamos las instrucciones que le dio Jehová a Noé. Instrucciones muy precisas. Allí en Génesis, el capítulo 6, versículo 14, encontramos: construye un arca de madera resinosa. No podía usar cualquier otro material. Quizás si Noé hubiera decidido usar una madera más suave, más porosa, más liviana, para hacerle la tarea más sencilla, el arca no hubiera podido flotar o no hubiera podido contener tanto peso. Tenía que ser el material de la calidad necesaria que pedía Jehová. Cualquier otra cosa no serviría. De la misma manera, hoy Jehová nos pide una calidad específica en nuestra adoración, en nuestra predicación, en nuestra preparación, en nuestros comentarios de la Biblia, en nuestros cursos bíblicos, en cómo nos tratamos como hermanos en la fe. Pero esta instrucción venía acompañada de otra muy importante. Mire, nuevamente veamos. También le pidió: y tienes que cubrirla de alquitrán, por afuera y por adentro. Esto no era una tarea sencilla, porque en ese tiempo no había lapalerías, ¿verdad? Ni una tienda de impermeabilizantes. Tenía que ir a conseguir el alquitrán y la cantidad suficiente para poder cubrir el arca por fuera y por dentro. No hubiera servido que solamente la cubriera por fuera. De la misma manera, hermanos, nuestra fe tiene que demostrarse no solo por fuera, donde la gente la ve. También tenemos que manifestar nuestra fe en nuestra vida privada. Cuando nadie nos escucha, cuando nadie nos ve, ¿cómo somos como esposos, como esposas, como hijos, como hermanos en la fe? ¿Qué decimos de los demás? ¿Qué pensamos? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿O es que tenemos una doble vida, una doble cara? De nada serviría simplemente manifestar nuestra fe por fuera, por lo que se ve. Y hay todavía un tercer elemento muy importante. Cuando leemos el relato de la Biblia en las instrucciones para construir el arca, no encontramos en ningún lugar que Jehová le haya pedido a Noé que al arca le construyera un timón, o que le pusiera un mástil y le pusiera velas para poder dirigir el arca. ¿Y sabe por qué no lo encontramos? Porque esa era una tarea que iba a efectuar Jehová. Jehová es quien iba a dirigir el arca. A Noé solo le correspondía construirla y dejar que Jehová lo llevara a un lugar seguro. Y así fue. Jehová escogió el lugar más seguro, la cima de la montaña Ararat. Ahí posó el arca, pudo bajar Noé y esperar todavía que bajaran las aguas. ¿Estamos manifestando, hermanos, esa fe en nuestra vida? ¿Estamos dejando que Jehová dirija nuestra vida? Mire, por ejemplo, el programa mensual de marzo, el broadcasting,
habla de o nos hace pensar de cómo estamos dejando que Jehová dirija nuestro matrimonio cuando aplicamos sus principios. O también cómo podemos dejar a Jehová que dirija nuestra vida en una situación difícil. Hermanos, sin duda que si imitamos el ejemplo de Noé, así como él pudo salvarse, nosotros también podemos entrar en esta arca de la salvación. Recuerde que los que se quedaron en el diluvio eran los que tenían pensamientos malos todo el tiempo, los que dejaron que el mundo se arruinara con violencia, que se sometieron a la autoridad de los demonios. Nosotros podemos someternos a la autoridad de Jehová y ser salvos. Este es el punto, hermanos, que quería considerar con ustedes esta mañana. Ahora los invito a que hagamos una oración.